está, y ya está aquí en los estudios el doctor José María González, y cruzó el charco, porque siempre nos acompaña a través de Zoom, hacemos las conexiones, el doctor Pablo Gleise. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ambos? Muy bien. ¿A qué se debe que haya cruzado? ¿Por qué no quería estar con nosotros? Me estaban invitando. ¿Cómo que no? No cursar. Al aire invitamos. El a doctor nosotros. Maciel es el que se encarga de las relaciones públicas, y debe haber ahí algún icono quizás. Algo raro había porque él estaba todas las veces y yo no. Claro, él siempre estaba así que. Esa es la grieta de Legal News. Claro, puede ser. Bueno, qué bárbaro están? el periodismo generando grieta, ¿eh? Buen día. Ahora la culpa la tenemos los periodistas. No, definitivamente. Maciel, ¿cómo le va, doctor? Ahí lo veo por. ¿Usted tiene algún problema con el doctor Pablo Gleise? Está pensando. Quedó congelada y Se quedó duro con la. Mejor que se desconecte. Hay baja señal y listo. Bueno, qué semanita con varias cosas para compartir, para charlar un poco. Ayer cuando planteábamos un poco los temas, pensábamos, ¿no?, en esto de los alquileres que siempre representan para el inquilino, sobre todo, un gran tema. Fundamentalmente por el costo, o sea, si estuviéramos en un momento en el que por ahí las cosas se fueran un poco más fáciles, tal vez no habría tanto drama con los alquileres. Costo, escasez, dificultad para acceder a una vivienda, y en el medio es una ley que es una ley relativamente nueva y que para muchos entienden ese uno de los problemas que vino a agravar en este contexto ya la situación que de por sí es dificultosa para el inquilino. Desde el punto de vista de los propietarios, bueno, también tienen su costado de la versión, y tampoco parecería que todo está tan claro. Estas modificaciones que se aprobaron en diputados, que todavía no logran, y algunos dicen en el Senado esto no va a pasar, ¿viene a resolver en parte el drama de los alquileres o es algo totalmente accesorio hoy el tema de la ley en esta relación? Bueno, mira, yo creo que este proyecto de ley, como hablábamos la semana pasada respecto de el proyecto de ley de agravamiento de las penas por el tráfico de órganos y demás, tiene un alto componente político que tiene mucho que ver con el momento, la instancia que se vive. Desde el punto de vista político, incluso cuando uno analiza cómo votaron, lo que es media sanción, esto tiene que tener en cuenta la gente, nada de esto es obligatorio, tiene media sanción de la Cámara de Diputados, falta el tratamiento en senadores, pero incluso hasta cómo se dividieron los votos para obtener la mayoría, que fue por un poco más de 10 votos, 10, 12 votos, se producen cosas muy raras, digamos, ¿no? Que Milei esté con el frente de todos votando en contra, y que dentro de los que votaron a favor haya también una composición muy heterogénea. Por ahí no advertimos que las regulaciones de alquileres también tienen mucho que ver con la idea política, con la idea económica, con la manera de pensar un país, porque tiene que ver con la distribución, la asignación de uno de los recursos que es el acceso a la vivienda, justamente. Entonces, la ley, creo yo, va a ser bastante difícil que tenga la media sanción que le falta en senadores por la composición propia del Senado, pero sí pone en debate una situación actual, que es básicamente la retracción del mercado inmobiliario por distintos factores, el factor de los alquileres de temporada, el factor del agravamiento de los costos a través de la aparición de diversas plataformas virtuales para alquilar, y básicamente por un Estado ausente, es decir, hoy por hoy el Estado no genera soluciones habitacionales, la demanda de alquileres es muy alta, y lo que en cualquier país es normal, y no hablamos en países desarrollados donde cualquier persona con un trabajo más o menos regular accede a un crédito hipotecario para tener su vivienda. Estamos hablando de países que nosotros siempre, Colombia, un trabajador tiene acceso a un préstamo hipotecario para tener su vivienda. Países que nosotros siempre consideramos como de menor desarrollo, posibilidades que el nuestro. Y sumamos el combo de la inflación y la ley actual que establece que las actualizaciones son cada un año, es un caldo de cultivo para que se produzcan todas estas tensiones, ¿no? Yo creo que esta va a ser una discusión más, pero no va a haber solución, como en muchas cosas de nuestro país a nivel legal, hasta que no haya más claridad en el ambiente político, ¿no?
O sea que la expectativa que se tiene es, digamos, no va a resolver por un lado el problema del acceso a la vivienda a través de alquileres, y la ley tampoco va a salir con las modificaciones que es que las leyes no dan soluciones económicas, las leyes no dan soluciones políticas, las leyes en definitiva no dan soluciones humanas. Lo que son herramientas, son instrumentos, pero para que esos instrumentos funcionen tienen que haber otros componentes a los cuales ordenar, digamos. Pero a ver, yo hago para muy rápido nada más, perdón por no ser tan concreto en este tema. Con este tema en particular me pareció exactamente lo mismo que pasó con el tema de las elecciones, tercios. Un sector que quiere que no haya ley de alquileres, otro sector que quiere que esté como esté, y otro sector que quiere incorporar cambios. Y en este tercio pasó lo que pasó ahora. Media sanción, no se pudo dar de baja la ley, pero se introdujeron modificaciones. Que probablemente no pasa el Senado, porque allí la parte del tercio que perdió un diputado probablemente gane en el Senado. Es decir, otra vez va a quedar en la nada misma, digamos, el tratamiento de esta ley. Sí. No solo eso, sino la solución misma va a quedar en nada. El problema va a sobrevivir. Igual me parece a mí que también tenemos que tener en cuenta el momento político en el que estamos. Es muy difícil sacar un cambio ahora con las elecciones para un nuevo presidente que va a tener un rumbo capaz igual, capaz distinto. Entonces también sacar una ley hoy, quizá puede ser una ley que dure 3 meses, 4, no más que eso. Entonces eso también se tiene en cuenta. Igual yo creo que este sistema, el problema que tenemos es un equilibrio que no solamente nos afecta a nosotros. Estamos viendo que a nivel mundial Nueva York acaba de regular los alquileres. Prohibió a Airbnb que siga alquilando por menos de 5 días. Eso tiene que ver con los alquileres temporarios, exactamente, ¿no? Exacto. Reguló, entonces está regulando, ya están saliendo del mercado de la página Airbnb muchos departamentos, van a empezar a controlar. ¿Y por qué? Porque suben los alquileres para los mismos residentes de Nueva York. El alcalde de Nueva York no es que dijo que por favor no vaya nadie más a vivir a Nueva York porque ya no hay más lugar. Está bien, pero ahora justamente por eso, porque los alquileres están muy altos, no hay acceso, están tratando de tomar otras medidas. A lo que me refiero con esto, que es un equilibrio que es muy difícil de mantener, y como dice el doctor, no creo que se solucione con esta ley, que tiene parches. Y la situación económica influye mucho porque estamos en una problemática que para uno es un negocio y para otro es una necesidad. Entonces la ley no lo va a solucionar tan fácil, ni va a mirar todos los aspectos. Hay un montón de aspectos que influyen. En esta ley que se sancionó no estaba previsto un 476% de inflación. Entonces hay varios condimentos que hay que tener en cuenta. Yo no creo que algo a las apuradas y peleándose sin analizar realmente y pensar en el pueblo o la gente que necesita pueda llegar a tener una Con buena esto que está, el solución. ejemplo que estaba planteando Pablo, lo que está contando de Nueva York, también en parte responde a lo que les iba a preguntar, es decir, un sistema de alquileres sin ningún tipo de regulación, es decir, que se regule solo, que ahora estamos discutiendo, ¿no?, cuál es el rol del Estado en tantos ámbitos, no funcionaría. Si uno dice Estados Unidos, Nueva York, una ciudad con un ingreso per cápita importante, una ciudad en donde uno puede decir Madre del capitalismo. Madre del capitalismo, el mismo alcalde prohíbe o interviene el Estado de esta manera tan invasiva, porque decís, pero ¿cómo me vas a prohibir a mí cómo me vas a decir a mí por cuánto tiempo tengo que alquilar mi departamento? Y sin embargo lo hace, por lo que nos está contando, es decir, una total liberación del mercado de alquileres, es decir, para la Argentina sería más caótico aún. Jurídicamente es la propuesta de uno de los tercios, como decía recién Gustavo, de concretamente el sector libertario, que sería que se aplique nada más que el Código Civil, que regula las locaciones en general, ¿no es cierto? Y eso consagraría de alguna manera la libertad total, donde uno podría fijar el plazo, el precio, la actualización, la forma que quisiera. Esto en el mercado inmobiliario, en el acceso a vivienda, no existe. Lo mismo que comentaba Pablo está sucediendo en Europa. Las leyes de regulación del mercado claramente existen aún hasta en los sistemas capitalistas, de la misma manera que existe el proteccionismo sobre determinadas áreas de la producción. Entonces ese concepto de libertad total, menos en esta materia, yo creo que es impracticable, ¿no? Pero lo más cercano que tuvimos a esto del acceso a la vivienda a través de algún mecanismo es el plan por quedar.
que tampoco, yo supongo que cuando lo inventaron sí, tampoco habrán pensado en este nivel de inflación, porque si no las cuotas, creo que Tere había dicho que no me acuerdo quién había comentado acá en la mesa hace unos días que estaban ya en cuotas, vos Marcelo, 95.000 pesos la cuota del plan Procrear. claro. Lo que pasa es que volvemos, no son las salidas normales, es decir, esas son salidas alternativas para una situación de crisis. Los países normales que tienen gente con ingresos regulares, más altos, más bajos que los nuestros, con un sistema económico medianamente estabilizado, que acreditando 2 o 3 años de trabajo, de que el grupo familiar tiene un determinado ingreso, tiene acceso a un préstamo hipotecario que le permite resolver su problema habitacional. Entonces, cuando se soluciona el problema habitacional con la vivienda propia, la demanda claramente de alquileres se retrae, es menor, con lo cual la oferta, los dueños tienen que buscar condiciones más atractivas para alquilar. Nosotros no estamos teniendo ese componente. Del lado de los propietarios, el único precio fijo en esta, hay que entenderlo, digamos, el único precio fijo en esta economía turbulenta nuestra es el del alquiler hoy. ¿Por qué? Porque durante un año vos sabés que el inquilino sabe de que tiene fijado el precio. Entonces, ¿cómo el propietario no va a buscar un resguardo para eso? Hablamos de los propietarios, hay propietarios y propietarios. Claro. Está claramente aquella persona que invirtió toda su vida, hizo un departamentito, 2, alquila, pero tampoco tenemos que olvidar una cuestión que tiene que ver con la parte tributaria. También existen los fideicomisos, que son mecanismos de intervención en el mercado inmobiliario, a muy bajo costo tributario, porque mientras el edificio está en construcción y se regulariza, no se transmite la propiedad, con lo cual simplemente hay una persona que tiene un boleto de compra-venta y que ya está con eso generando un negocio de locación, y cuando eso es practicado a gran escala, claro que interviene en el mercado definiendo condiciones. Entonces, esa persona, que es algo muy novedoso, que es interesante detrás de este proyecto de ley, que es incentivos fiscales para aquellos que alquilan para vivienda. Descuento, la famosa ley de cheque, que en realidad es a saldos en cuentas corrientes, facilidades para el monotributo para aquella persona que alquila con finalidad de vivienda. Son medidas interesantes, nuevas, digamos, pero creo yo la que... La sensación que nada es suficiente porque o sea, la realidad te supera ampliamente. ¿Qué, ahora pasamos a otra, pero brevemente, ¿qué le recomiendan ustedes como asesores jurídicos a alguien que tiene que alquilar, o alguien que tiene una propiedad en alquiler? Porque paralelamente a esto uno escucha que hay muchas ofertas. En este momento no hay alquileres. No hay oferta prácticamente no hay oferta de alquileres. ¿Qué te dicen? En cualquiera de la gama, digamos, de los más baratos, de los más caros, no hay oferta. No hay oferta para alquiler. Cuando dicen dueño directo sin contrato, o se hace un contrato de otra cosa para tratar de zafar, o sea, eso... a ver, ¿es una alternativa o el riesgo que uno está asumiendo con eso después te puede pasar una factura más grande? Para el propietario es un riesgo esto de pasar como dato por locación. Para el propietario es un riesgo, digamos. Para nosotros no lo aconsejamos. También es cierto esto de que a tal punto creo que no hay alquileres. Nosotros en el estudio somos asesores de la Cámara Inmobiliaria, es decir, muchas veces inmobiliarias, en virtud del convenio que tenemos, nos llaman, nos preguntan qué hacemos con el modelo de contrato, qué hacemos en esta situación y demás. Y la verdad que no hemos tenido consultas hace 2 o 3 meses sobre esto. Entonces, hoy el consejo al propietario es, si tenés la posibilidad de esperar que descampe el panorama un poquito y ver cómo se van a jugar las cartas, mejor, porque vos estás haciendo un contrato a 3 años hoy. Hoy la ley no se cambió, el mínimo, cualquiera sea el destino, son 3 años. Que nos parece un plazo irrazonable. Este proyecto habla de un mínimo de 2 años. Claro, ¿quién quiere un mínimo de 2 años? Aquel que tiene miedo que su alquiler, que el ingreso por, digamos, como dueño, ¿no es cierto?, por el alquiler, se degrade por la inflación. Entonces, en 2 años vuelve a renovar. Claramente que para el inquilino es un perjuicio cada 2 años estar renovando garantías, pagando gastos y demás situaciones, ¿no? Pablo, ¿qué pasó con esta cuestión gremial y la restitución de un representante? Contanos el caso. Sí, la verdad que obtuvimos sentencia hace 20 días de una
de un trabajador que lo habían despedido en su actividad. Dentro de una empresa tiene una actividad gremial. Se inició un amparo sindical, nosotros agarramos empezado el expediente y lo terminamos, sale la sentencia, a él lo habían despedido dentro de su actividad gremial y logramos la reinstalación al puesto de trabajo. Esto que parece algo tan común o que uno dice, si tenés la representación gremial... A ver, en lo común se dice, si vos sos representante del gremio en tu trabajo, no te van a echar jamás. Bueno, no, eso no es así. O sea, podés hacer lo que quieras, total, ya está. No vas a trabajar y total ya tenés el amparo del gremio. Bueno, este amparo, por ejemplo, llevó 6 años para que lo reinstalen. Y usted imagínense que en esta situación que estamos hablando económica del país, 6 años es un tiempo que no se puede dejar pasar porque puede cerrar la empresa. 6 años tardó todo 6 años. 6 años, un poquito más. ¿Y qué pasó con el sueldo de los 6 años? Eso se le reconoció y se le va a pagar. ¿Pero durante esos 6 años no cobró? No cobró. Tampoco estamos hablando que es el sueldo actualizado de lo que está, de lo que cobra hoy o en su puesto, digamos. El sueldo hace 6 años era 400 está pesos. Actualizado, pero no es el sueldo de hoy. También tengamos presente que esta persona durante 6 años estuvo sin trabajo. O sea que el daño que se le hizo, por más que se le paguen los haberes, se lo actualice, y encima también la juez consideró muy acertadamente que hubo discriminación y aplicó la ley de discriminación, que normalmente se cuestiona que en las relaciones laborales se pueda llegar a aplicar la ley de discriminación. Ella lo hizo y le dio consideró una multa a favor del trabajador. ¿Por qué supuestamente lo echaron? ¿Qué aduce la empresa? Él estaba reclamando el pago total de las horas extra y los descansos. En ese reclamo se hizo una movilización y un paro, y en ese paro la empresa aduce que cortaron la vía y no dejaron pasar a su compañero para que salgan a trabajar. ¿Y legalmente qué figura es esa? Legalmente lo que se hizo, ¿cómo se lo reinstaló? Con un amparo. No, pero para echarlo, digamos, por tal... Por daño, ellos pusieron por daños. Porque supuestamente hubo daños en los colectivos, no dejaron trabajar, la libertad de trabajo. Pero él estaba reclamando con sus compañeros. Hay que tener en cuenta que para estos casos, recién Cristina hablaba de la protección del empleado que es delegado gremial o que tiene fueros sindicales, como se dice. Esa protección legal existe, dura el tiempo que está en el ejercicio de la función y dura un año más después, y cuando termina ese año, bueno, ya perdiste esa suerte de inmunidad de la que hablaba recién Cristina, pero también ese fuero sindical, para supuesto, esto no es un pase en blanco para que el empleado gremialista haga cualquier cosa. Hay mecanismos que prevé la ley cuando comete una irregularidad, comete una falta en su trabajo, pues mientras tanto sigue trabajando, ¿no es cierto? Estamos hablando de un delegado de empresa, alguien que trabaja y a su vez representa a sus compañeros. ¿No es que una cosa reemplaza a la otra? No. O sea, si yo tengo la representación gremial, no es que, digamos, durante ese tiempo es como que estoy eximida de mi trabajo. No, hay distintas formas. Claro. Hay distintas formas. Acá en la UTA tenés gente, todos los delegados no trabajan. No son choferes. Eso se llama licencia gremial. Decidiendo la realidad del transporte ahí sentados en la UTA. Licencia gremial, esa es otra. Eso se llama licencia gremial, que generalmente se reserva para las autoridades de comisión directiva. Esto se da a nivel de empresa, con el delegado de empresa. La ley regula, de acuerdo a la cantidad de empleados, una cantidad de compañeros que van a ser elegidos para representar, y que generalmente lo que hacen es hablar por sus compañeros con la empresa y hablar con el gremio, con la comisión directiva. Esta gente generalmente tiene una doble carga porque trabaja, tiene todos los deberes propios de un trabajador, pero a su vez ejerce la representación gremial. Cuando él pudo haber cometido una falta en su trabajo como cualquier otra, tiene una protección, que es que hay que hacerle un procedimiento para desaforarlo o para quitarle esa protección gremial, que en este caso tampoco se cumplió, ¿verdad, Pablo? No se cumplió este procedimiento. Se tomó la decisión de despedirlo y él inicia la acción de amparo, con la cual, gracias a Dios, ahora lo reinstalaron. ¿La reinstalación quiere decir que vuelve a trabajar después de 6 años? Ahora están haciendo todos los estudios médicos para que le den los carnets y volver. Igual,
convengamos que la situación hace 6 años de él, cuando estaba como representante de sus compañeros, hoy no la tiene. Hoy está volviendo a un lugar donde no conoce a nadie, ya sus compañeros están muy pocos y él está como un empleado más también. Sin el fuero sindical. Exactamente, a eso es lo que voy. Podría ser despedido. Claro, mañana, porque eso también. ¿Y no hay otra alternativa? Es decir, o sea, sí o sí es la reinstalación o alguien puede elegir, no sé, qué sé yo, o no. Hay casos en lo que, si no me equivoco, en lo que se han. Pues sí, si a mí me echaron una vez con todo esto, me van a volver a echar mañana, o sea, o me van a empezar a buscar la vuelta para. Ahí tenemos otro caso en el estudio acá en Corrientes, donde el despido se produce después de cesado ese año de protección. ¿Sí? Bueno, concretamente este muchacho que también era delegado en una empresa, va a una elección, pierde, después de eso a los poquitos días tiene un accidente de trabajo, está con licencia. Cuando regresa de la licencia, fue un accidente bastante grave, cuando regresa de la licencia, había pasado el año de protección, al otro día lo despiden. Entonces, si bien la protección de la ley es por un año, tuvimos que plantear, y hay casos de esto, donde se le aplica la ley antidiscriminación, por todo el contexto en que se da. Se exige que en esos casos naturalmente aparece como decir, che, lo echaron justo al otro día que se terminó la reincorporó. licencia gremial. Entonces, lo lógico sería que la justicia no tarde 6 años en restituirlo. Ese es el punto también, me parece. Lamentablemente el retardo es lo que perjudica a la situación del empleado. Lo deja casi que expuesto ahí a la... Exactamente. Gracias por venir, hasta la semana que viene. Ustedes muy amables, y se nos quedó de lado Carlos. Quedó congelado ahí, no quiso, no daba declaraciones de su vida privada. Lo que le preguntamos. Sí, quedó ahí. La única pregunta, Maciel, ¿usted tiene algo personal con el doctor Gleiser? Porque dice que cada vez que había que invitarlo no le llegaba la invitación. No quiere hablar. Sigue el lado. El que calla otorga. El que calla otorga. Gracias por venir, hasta la semana que viene. Gracias. Nos vemos, buen fin de Nos semana. vamos a la pausa, 8 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. ¿Cómo quedaron tus ingresos en relación a la inflación? Muy lejos